volví. Estas cosas que hace mamá Cora, probando en vivo todo último momento. Pero no encontré otra forma de probarlo sin que ya les esté avisando a todos ustedes. Así que bueno, gracias por haberme esperado este ratito. A ver ahora, si se escucha un poquito mejor, lo vamos a hacer dentro de la normalidad. Pero bueno, tuve muchos problemas con esta cuenta. Hola Lu, ¿cómo estás? Ahora sí, bueno, ya para la próxima prometo probarlo un poco mejor. Pero también me pasó que había anunciado en las dos cuentas el vivo y había gente que había puesto el recordatorio. Nada, cosas que uno va probando y no sabe cómo hacer. Así que ahora estamos. Bueno, gracias a todos los que se pasaron para este lado. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Calor hoy, ¿eh? Calor. Bueno, ahora sí me dicen. Qué bueno. Bueno, hoy tenemos una tarde donde vamos a hablar mucho de genealogía. Así que espero que estén preparados. Algunas preguntas me estuvieron dejando en la otra cuenta. Yo los tengo acá en la compu para ir leyendo. Mientras se va sumando gente al baile, les vamos diciendo que el tema de hoy tiene todo que ver con árbol. Hola So, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Cómo anda Sonia? Así que bueno, les voy a contar todas las preguntas que ustedes hicieron, las que hagan hoy, y cuál es la diferencia entre el último taller de metagenealogía que hicieron varios de ustedes y este que son 4 clases de 2 horas, así no me lo preguntan tanto por privado y nos ponemos todos de acuerdo. Bueno, por ejemplo, acá hay una persona que nos dice, Nati va 6, dice, hola Car, ¿de qué manera se sana un patrón repetitivo en el árbol? Por ejemplo, una enfermedad. Lo que nosotros primero tenemos que entender es la lógica de por qué el árbol hace determinadas cuestiones. O sea, a nadie le agrada estar repitiendo generación tras generación enfermedades o accidentes a la misma edad o un montón de cosas. Lo que sucede es que el árbol genealógico replica lo que entiende que fue exitoso, ¿sí? Y ahí nosotros tenemos que empezar a pensar con la lógica con la que piensa el inconsciente familiar, ¿sí? Entonces, ¿qué estamos queriendo decir? Bien, si supongamos que yo soy un bebito que está en la panza de mi mamá, ¿sí? Y justo al tiempo que yo estoy en la panza de mi mamá, echan a mi papá de su empleo, ¿sí? El bebito, por así decirlo figurativamente, empieza a tomar nota, ¿sí? Entonces dice, ok, yo estoy vivo mientras hubo una pérdida de empleo, ¿sí? A su vez dice, bueno, yo estoy vivo y mamá es abogada, supongamos, y sigue anotando. Yo estoy vivo y mamá está muy enojada con otra mujer, supongamos, ¿sí? Sigue anotando. Eso, el inconsciente colectivo familiar lo cataloga como exitoso. Es como un combo que cataloga como exitoso, ¿sí? Entonces resulta que en ese árbol pueden darse repeticiones, ¿sí? En donde cada vez que haya un embarazo, alguien se queda sin empleo. Y esas pérdidas muchas veces son simbólicas. Entonces no siempre se pierde el empleo. Muchas veces la llegada de un niño está asociada a una pérdida. Entonces es la pérdida de alguien, el abandono de una pareja, la pérdida del hogar, la pérdida del empleo, ¿sí? Justamente, ¿sí? Porque el inconsciente colectivo familiar y el inconsciente en general es simbólico también. Entonces cuando se repite algo en un árbol, es porque primero puede ser que hubo una vida previamente que se haya dado dentro de ese combo que se repite porque el sistema repite para que sea exitoso, ¿sí? Hasta que no hay alguien que toma conciencia y dice, no, pará, no tiene nada que ver, no hace falta que se pierda nada para que llegue un nuevo integrante al clan, por ejemplo, ¿sí? Eso de una forma. Ahora, hay algo que es muy importante y que se repite en casi todas las preguntas que fueron dejando. Yo entiendo, porque si uno está repitiendo una enfermedad, obviamente no quiere llevarla consigo ni pasársela a sus hijos, ¿sí? Pero la gente dice, ¿cómo hago para cortar esto? Me quiero sacar de encima, quiero ser distinta a mi mamá, quiero ser... no quiero repetir la historia de mi abuela, por ejemplo. Recordemos que la metafísica nos enseña que a todo lo que yo le digo que no, es casi como que lo estoy tentando a que venga con más fuerza en el futuro. Eso por el lado de la metafísica. Ya Carl Jung decía, lo que resistes persiste. Entonces, no es una cuestión de dejar de repetir para dejar de repetir. Primero hay que entender por qué el sistema familiar
lo está repitiendo. Y también está bueno aclarar que una repetición en el sistema familiar tiene polaridades, como el yin y el yang. Entonces yo a veces repito en la polaridad yin y a veces repito en oposición, por ejemplo, en la polaridad yang, ¿sí? Entonces, si hubo alguien en el sistema familiar que, supongamos, estaba embarazada, ¿sí? Fallece alguien en el contexto de esa mamá embarazada, el inconsciente dice, guarda, porque es peligrosísimo un embarazo. ¿Por qué? Porque va a haber una pérdida. Entonces, ¿qué hace? A lo mejor 2, 3, 4, 5 generaciones adelante, ¿sí? O no nacen bebés, o hay personas que no tienen el deseo de ser mamás o papás, ¿sí? O quieren pero no pueden y se desarrollan casos a futuro, por ejemplo, de infertilidad, ¿sí? Por ejemplo, son hipótesis, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Ahí hay una repetición en una polaridad opuesta. Como hubo un nacimiento que el inconsciente familiar entendió que llegaba a la muerte, genial, el mejor método anticonceptivo, como yo les digo en la consulta, es no tener pareja, ¿sí? Entonces, fíjense que el inconsciente familiar tiene otra lógica. Y nosotros lo que tenemos que hacer es intentar pensar en esa lógica, ¿sí? De esa forma. Entonces, el primer paso es tomar conciencia de por qué esa repetición y para qué. Porque a veces también las repeticiones son formas que busca el inconsciente de compensar un pasado inconcluso, ¿sí? Entonces pareciera que la espiral del tiempo y del espacio se volviera a abrir entre generaciones para que tal vez un bisnieto esté pagando por la estafa de un bisabuelo. Y no es que yo lo tengo que pagar, sino que el árbol funciona bajo la teoría de los sistemas. ¿Qué nos enseñan en la administración de empresas, en la universidad, en el colegio? Que si una parte de un sistema empieza a andar mal, todo el resto se descuajeringa, ¿sí? Yo siempre digo que vengo de familia de mecánicos y bueno, yo puedo tener un pequeño desperfecto en el auto, ¿sí? Y si yo no hago nada con la suspensión, porque bueno, lo puedo pedalear y el mes que viene lo arreglo y el otro y el otro y el otro, eso va a ir modificando otras cosas que funcionan a modo de engranaje, ¿sí? Y se van como afectando cada vez más piezas de ese sistema. En el sistema familiar pasa lo mismo. Entonces no es que el sistema es malo o que esto, que lo otro, no. Simplemente estamos tratando de dar, el sistema dice, ¿no?, una oportunidad para que esto se compense, ¿sí? Si yo tengo mucha presión en una olla, por algún lado tiene que salir. ¿No? El propio gas, el vapor, intenta compensarse. Con los sistemas familiares pasa lo mismo. El tema es que nosotros nos cuesta muchas veces entender cuál es la lógica del inconsciente. Entonces, no sirve de mucho, ¿no? Decir, yo no quiero repetir esta enfermedad. No quiero, me lo quiero sacar de encima. Porque o voy a ser veterinario dentro de toda una familia de escribanos, ¿sí? Solo por el hecho de decir, soy la rebelde del clan. No funciona así, tiene un sentido siempre, un porqué, un para qué, ¿sí? Entonces, justamente una de las cosas que vemos en el taller de metafísica de verano de febrero son esas cosas, ¿no? Y no solo lo vemos desde la mirada de un autor, porque hay muchísimo material que se ve de los biodecodificadores. Todos los que somos biodecodificadores venimos de la rama de Schützenberger, Jodorowsky, bueno, un montón de estudiosos de la materia, ¿sí? Pero a mí me gusta mucho la mirada heringeriana y sistémica que viene de las constelaciones familiares. Entonces en el taller vamos a ver órdenes del amor, cuáles son las leyes sistémicas que si se transgreden van a buscar una compensación a futuro, ¿sí? Porque además parece que nos olvidamos que nosotros vamos a seguir siendo y somos los papás, si ya tenemos hijos, de nuestros hijos y seguimos programando esto hacia adelante. Entonces la gente es como si quisiera, me quiero sacar de encima, ¿no? O... bueno, se evalúa todo, ¿no? Hay muchas personas, otra de las preguntas es, ¿qué pasa si no sé nada de mi árbol? En realidad, nadie sabe nada de su árbol. Por más que uno, o sea, pensémoslo así. Hace unos meses, creo, sí, cerca del 1 de diciembre, vino mi nona a visitarme, ¿no? Que yo no la había visto durante todo el año. Y ella me contó un par de cosas. Ahora, hay algo que dice Jodorowsky muy interesante, que es que todo relato del sistema familiar siempre viene con ruido, viene sucio. Y no muchas veces porque haya una intención, ¿eh? Porque, a ver, cuando nosotros narramos una situación, narramos lo que nosotros vivimos de esa situación. Y no necesariamente fue así. Entonces,
lidiamos con varios problemas al momento de buscar información en el árbol. A veces el que no tiene información es más fácil, les puedo asegurar, que el que tiene como un relato distorsionado. Y tiene un relato distorsionado porque dolió. No es que la abuela es mala. O simplemente, vieron que a veces uno ve, no sé, el vínculo entre un matrimonio y dice, por decir algo, él o ella la trató mal toda la vida. Y cuando fallece el cónyuge, el que queda vivo dice, no, pero el abuelo era un amor, era un buen hombre, me cuidaba tanto. Y vos decís, pero yo vi otra cosa. Entonces es tanto lo que duele que esa abuela, por supervivencia, va olvidando ese dolor tan profundo donde si entra es mucho para ella y el relato se va distorsionando. Entonces yo creo profundamente que tampoco lo que sabemos son algunas pistas, pero como toda la información la tenemos nosotros en el inconsciente y en nuestras células, porque biológicamente soy el 50% mamá y el 50% papá. Alejandro Jodorowsky en uno de sus libros dice, y así de un solo flechazo se unen 28, los conflictos de 28 ascendientes, ¿sí? Entonces está bueno saber que nosotros somos el resultado de muchísimas historias que se bifurcaron para llegar hasta ese momento, ¿sí? Y la mirada occidental con respecto a los ancestros o a la gente más grande, vieron que a veces es como un poco soberbia o irrespetuosa. Entonces conocer estas leyes sistémicas, conocer que atrás de todo programa siempre hay amor, hace que nosotros empecemos a mirar con buenos ojos el sentido, entender el sentido de estas repeticiones y que podamos ofrecerle al árbol hacer algo distinto. Fíjense que en Coco, toda la película, el chico que hace, o sea, el objetivo del chico es tener la bendición, es volver con ese pétalo, ¿sí? Él quiere ese pétalo para que sus ancestros lo bendigan y que él pueda tocar música o dedicarse a la música. Y él es como si ofreciera una honra. Es un concepto hegeliano interesantísimo. Pero nosotros lo que buscamos es eso, que el sistema familiar me bendiga y yo siga perteneciendo a él, mientras que hago algo distinto de cara a mi propio destino, ¿no? Acá una chica, dale con ese, dice, ¿qué pasa con las personas adoptadas? Las personas adoptadas tienen el privilegio de tener dos fuentes de información en vez de una. Porque imaginen esto, suelen darse compensaciones en los sistemas familiares. Se han encontrado dos casos en el mundo de que me es a veces complejo explicarlo dentro del taller, me lleva como un rato, imagínense en un vivo, pero a veces el sistema A en la generación 124, por decir algo, da en adopción un hijo al árbol B, ¿sí? El árbol B en la generación 724 da en adopción al árbol A otro hijo. O sea, compensaron. Pareciera como si o siempre regresáramos al mismo sistema familiar pasadas muchas generaciones, o bien caemos en otro sistema familiar que tiene exactamente los mismos programas. Lo mismo pasa con las parejas. No atraemos una pareja porque sí. Los programas son como un engranaje. Entonces, aprender a mirar todas esas cosas, aprender que si yo no sé nada de mi sistema, el árbol genealógico de mi pareja tiene mucho para decirme. Saber que lo que está en el árbol de mamá está en el árbol de papá, en polaridades distintas, en generaciones diversas, pero está. Nos da mucha información. Entonces, tenemos al alcance de la mano mucha más información y realmente no depende del que tiene la foto y los registros y las partidas de nacimiento y de función de todos sus ancestros. La información está en el inconsciente. Y hay herramientas muy valiosas, como pueden ser los registros ancestrales, las constelaciones familiares, hipnosis, reorixing, el propio dibujo, ¿no? Bueno, acá está Sonia Jessy, que también hizo el taller de metagenealogía. Hemos visto juntos personas que decían, no sabemos nada de nuestro sistema familiar, y analizamos el dibujo en el taller y salen los dobles, salen un montón de cosas. Y lo único que yo les pido es que no tengan datos. O sea, cuando vienen con los árboles hechos, yo les digo, no, vamos a hacer otro a mano alzada, así nomás. El inconsciente se esfuerza en mostrarnos a través del trazo qué es lo que tenemos que mirar. Obviamente,
El secreto está en poder analizarlo y entender ese dibujo. Pero es impresionante, ¿sí? Es impresionante. También no hay... Por ejemplo, acá hay una chica que me dice, cuando se mueren hijos en 4 generaciones, ¿qué pasa? Pueden pasar muchísimas cosas. Es como una pregunta súper amplia. Yo te podría decir por qué se mueren hijos en todas las generaciones, pero también te podría dar muchísimas respuestas para esa pregunta. Te resuelvo un par, pero lo que te quiero decir es... Luchi también lo dice y dice que es cierto, que es verdad que con el dibujito sale. Sí, ahí está, Jessie dice que con el dibujo se ve. Claro, con un dibujo se ven cosas. Entonces la persona no puede creer que no tiene ninguna información y se va del encuentro terapéutico o del taller, por lo menos teniendo pistas de por dónde empezar. Lo mismo que sucede en una constelación familiar, en un registro ancestral. O sea, hay muchas herramientas y siempre está bueno ir a la que yo resueno. Lo que nos da el taller, a diferencia de una consulta, es poder entender y llevarme herramientas para trabajar yo mismo. ¿Por qué? Porque no es solo práctico, es teórico también, ¿sí? En cambio, cuando yo me voy a atender, bueno, tengo un terapeuta o un consultor al servicio de mirar mi árbol y decirme lo que ve en ese momento. En el taller lo que uno hace es aprender, entender la lógica y después puede analizar muchas cosas de su árbol y de otras personas, ¿sí? Bueno, acá Sofía es verdad, dice, después de hacerlo aparecen información y es sorprendente. Otras cosas que pasan, no sé si hay alguien por ahí, desde que piden el turno, ahí Sonia dice, es impresionante lo que aparece en los dibujos, es que si uno no lo vive, no lo cree, ¿o no? Otra de las cosas que pasan es que las personas piden los turnos, ¿sí? Y desde el momento en que piden los turnos, o desde el momento en que se anota al taller, pareciera como que el sistema te manda ese primo por Facebook, ese papel que justo encontraste, ese libro y qué sé yo. Hola Maxi, ¿cómo estás? Desde Uruguay, ¿no? Bienvenido, muchacho. Aparece como esa info que estaba ahí perdida, y eso es como una bendición. Yo siempre les digo, atentos a lo que el sistema, mismo después de esta charla. Ustedes hoy están escuchando, piensan que están así porque estábamos aburridos, hacía calor y nos prendimos un ratito al vivo, y se van a dar cuenta que simplemente por el interés de uno de decir, ok, estoy disponible para mirar lo que a mí me corresponda, empiezan a aparecer cositas, ¿sí? Para los que acá Terlinda Luna Victoria, o algo así porque no leo muy bien de lejos, me pregunta cómo se pueden anotar en las historias de acá mismo, creo que hay un coso que dice taller de metagenealogía, y si no, todos los talleres están en www.espaciodelalma.com.ar. Tienen que ir a la parte que dicen talleres en vivo, porque si no está el grabado, igual yo lo deshabilité el grabado para que puedan prenderse al vivo, porque el vivo tiene 4 horas más. Esta vez vamos a hacer 8 horas, está pensado para que la gente lo pueda hacer en verano, y si alguno se toma alguna quincena, las clases quedan grabadas durante todo el mes para que puedan revisar las clases. También hay mucho movimiento. Cuando yo haga el intensivo, lo dan 4 horas, y me di cuenta que la propia neuroplasticidad nuestra no llega a capturar tanta información. Por eso los desdoblé en 4 clases de 2 horas, que también nos permite ir a casa, macerar esa información, volver y poder agregar todo un contenido sistémico mucho más interesante. Y también incluimos en ese taller toda la parte práctica de nuestros árboles y de los análisis vamos a analizar los árboles genealógicos de los asistentes. Bueno, obviamente, y tienen tiempo para leer los apuntes y todo, que yo siempre les sugiero que los apuntes los lean después, porque si no se aburren en los talleres. Entonces, como estas 4 clases, ¿sí? Había una de las personas que me había preguntado con las muertes en todas las generaciones. Tenemos que ver que todo lo que dio vida se repite. Entonces, supongamos, si todas las personas, ¿sí? Del hijo, supongamos que se mueren todos los hijos 1, es porque a veces el sistema entiende que para que viva y sea sano un hijo 2, tiene que morir el hijo 1. Por ejemplo, entonces en todas las generaciones se muere el hijo 1. Por ejemplo, eso es una posible explicación. 2. Así como hay clanes de todos abogados, pueden haber clanes de todos muertos a determinada edad, o de todos embarazos que no llegan a término. O, por ejemplo, la persona creo que me preguntaba que se morían hijos. Está bueno que sean bien específicos con la pregunta, porque no es lo mismo que se detenga un embarazo, que sea justo en el último trimestre, que no se llegue a embarazar la persona, o que muera un niño de
todos somos hijos. Entonces se mueren hijos en todos los árboles. No es lo mismo que se muera un hijo a los 4 años, a los 7, a los 15 que a los 80. Es un hijo. Yo sé que va a ser tonto lo que estoy diciendo, pero el inconsciente es literal. Entonces, es muy importante cómo preguntamos para también la respuesta que yo les pueda dar. Pero, por ejemplo, ahí hay 2 posibles causas de por qué hay una lealtad en la repetición. ¿Sí? O, por ejemplo, pudo haber habido una mujer en X generación que por haber tenido un hijo pasó tal cosa. No sé, perdió toda su fortuna, tuvo que huir con el bebito, lo que sea. Entonces, supongamos que ese niño tuvo 5 años, no sé, y a los 5 años de ese nene, la familia la deshereda. ¿Qué hace el inconsciente familiar? A los 4 años hace que el niño desaparezca. O por ejemplo, fulano de tal a los 27 años asesinó a alguien. Ok, todos los demás que tengan los problemas de fulano, a los 26 se tienen que desaparecer. Y el inconsciente lo que está buscando es un mal mayor. Lo que pasa es que tiene una lógica distinta, no es lineal a lo que nosotros conocemos. El inconsciente familiar busca sí o sí que el árbol se expanda. Y si un árbol, como un árbol de manzana, yo quiero que tenga más manzanitas, lo tengo que regar y siempre todo comienza en la raíz. Entonces, bueno, hay conceptos interesantísimos hellingerianos que hay que entender de por qué los que venimos después nos ofrecemos tan profundamente a compensar o a repetir estas cosas del pasado. Pero bueno, yo no podría decir por qué en el árbol de la señora que preguntó, ¿sí?, se muere un hijo por generación. Porque no lo sé, porque hay que buscar fechas, porque hay que buscar números. O sea, en una consulta sí se ve, pero así y tan abierto no. En una rama de mi familia todas las mujeres enviaban a los 36. Bueno, ahí lo que tengo que empezar a preguntar es ¿qué pasó con la primer mujer que pasó los 36? O sea, ¿o qué le pasó? Yo si tengo en el marco una consulta, te pregunto, ¿y la que quedó viva? ¿Qué le pasó a los 37? Por ejemplo. Porque a veces nosotros lo vemos... A veces nosotros no vemos que cuando esa señora tenía 36 estaba pasando otra cosa. Entonces el inconsciente junta varias cosas. Tenía 36 y además tenía 2 hijos y además justo había entrado a un trabajo nuevo. Entonces, no es tan... A veces sí, encontramos enseguida la repetición y a veces hay como otros factores que hay que mirar un poquito más. Pero bueno, esa podría ser la primera pregunta. ¿Por qué sería útil enviudar a los 36? Y porque la última, a los 37, ¿sí?, el marido la mató a golpes. Entonces a los 36 se enviudan todas las que vienen después. El inconsciente te lo solucionó. O sea, no era la mejor manera, porque a lo mejor todas las que quedaron viudas después, los maridos eran divinos. Pero el inconsciente ese no lo entiendo, ¿sí? No lo entiende. Entonces eso está bueno empezar a entenderlo con otra lógica, ¿sí? Bueno, por ejemplo, acá Sonia dice, lo hablo con mi primo todo el tiempo para trabajarlo y me escapa del tema. Hay que entender que nosotros... Miren, les voy a contar una frase que me partió la cabeza el año pasado cuando la leí de un místico contemporáneo que se llama Hubel. Y él dice algo así, porque no me recuerdo exactamente la frase, pero el concepto ingresó profundamente en mí. O sea, sentí que era así. Y lo utilicé algo así porque lo escuché de algún lado, lo leí, nunca más encontré la frase. Pero él lo que decía era algo así como el destino es aquello a lo que vamos cuando no se mira al pasado. Y lo elegí como título para una especie de tesis que me pedían, ¿no?, en donde estoy estudiando. Y yo dije, esto es así, nosotros vamos hacia esos destinos familiares porque no miramos lo que pasó antes. Porque no entendemos. Y vamos, bueno, por eso ahí entran como estos términos tan lindos de Hellinger como la buena conciencia o la mala conciencia. Vamos hacia destinos muy difíciles, con muy buena conciencia por las leyes de pertenencia y un montón de cosas que incluso son biológicas. Entonces, poder entender todo eso, ¿por qué, digamos, hay árboles que están repletos de gente que hace cosas que a la moral, frente a la moral, la buena costumbre, uno podría decir, che, esto es malo, esta persona hace cosas malas y esa persona no experimenta culpa?
Bueno, ahí hay todo un componente transgeneracional también. Y lo que yo digo es que nosotros entendamos de dónde vienen los programas y por qué una persona es movida a hacer una atrocidad, como puede ser un genocida, no lo exime de su responsabilidad. Pero empezar a entender de dónde viene esa lógica es el primer paso para que se deje de repetir en los que vienen después. ¿Sí? No, alguien lo quiso escribir, pero está mal, ¿eh? Fíjate el furcio que tuviste, Pam. Dice, el destino es aquello que se mira cuando... Ah, pará, ¿eso es lo que dice el señor? No sé. No sé. Bien, a ver, es duro para una madre perder un hijo chiquito. Tal vez saber estas cosas se pueda entender por qué... ay, perdón, Car, se me fuiste para arriba. Pero ¿cómo sanar esas pérdidas? Bueno, ahí está, eso es una muy buena pregunta. Yo no quiero ni estar en el lugar de una persona que le pasa eso. O sea, toda pérdida es tremenda. La pérdida de un hijo no me la quiero imaginar bajo ningún punto de vista. Encontremos la explicación que encontremos, igual el dolor para mí sigue intacto. Yo trabajo con muchas mamás que perdieron hijos. Cada vez que pienso en mi abuela paterna, que perdió a su hijo, digo, wow, cuánto dolor. Entonces, entender algunas cosas nos permite llevarlo de otra forma, pero duele igual. Lo más importante es que al entender algunas lógicas, las dejamos de perpetuar. Entonces eso a mí me parece muy interesante. Ahora, ¿que va a seguir sucediendo? ¿Sí o no? Si lo miro o no, si no lo miro ni me voy a dar cuenta, porque cuando uno empieza a pensar ya y a escuchar una charla como esta, empieza a buscar otras explicaciones. Entonces las personas que no se dan cuenta de esta repetición van por sus vidas sufriendo con su dolor igual que otro que es consciente. El que es consciente va a hacer algo para detenerlo ahí probablemente. El nivel de dolor es el mismo. Este se puede quedar un poco más en el sufrimiento porque siente que no puede hacer nada, porque está atrapado en un paradigma del victimismo, pero le duele igual. Le duele igual porque hay que estar ahí. Entonces esto lo que nos da es como una lógica y la posibilidad de hacer algo para que esto no se repita. ¿Sí? Bien. Puede tener que ver la muerte de una hermana antes que yo naciera, que yo tenga problemas de infertilidad. Deja de pensar. La infertilidad habitualmente... Ah, sí, pará. Sí. Decime un poco la edad de la hermana. Después de cuánto tiempo te tuvo tu mamá a vos. O sea, una cosa es la pérdida de un embarazo y otra cosa es la pérdida de una hermana ya nacida y que muere chiquita. Pero todas las pérdidas que se sufrieron mucho pueden ser a futuro, porque digo, no es... De hecho, Jessy, creo que vos ya tenés, ¿no? Hijitos, no me acuerdo. A veces son casos de que cuesta el segundo. El primero vino enseguida y cuesta el segundo. Entonces hay que mirar como con ojos más amplios. Pero sí, hay que buscar siempre historias de pérdidas cercanas al momento de la gestación o lo que llamamos el proyecto sentido del individuo. Y a veces traemos memorias que vienen de úteros, que no solo vienen... Es muy difícil que venga desde tan cortito. O sea, lo más probable es que encuentres de esas historias también en la generación de abuelas, bisabuelas, ¿sí? Y por lo general está en las dos ramas. O sea, también es muy difícil que... Tiene que ser un trauma profundísimo para que el árbol decida cortar una rama. Porque el árbol, ¿qué quiere? Seguir expandiendo sus ramas. Entonces, cuando corta ramitas, ¿sí? Es porque pareciera que esto se viene repitiendo mucho también. Entonces, depende la intensidad del trauma, la cantidad de generaciones que va a tardar en absorberse ese dolor. ¿Sí? Es el caso de una amiga. ¿Vio? Usted no me tiene fe. Se piensa que yo me olvido de la gente. Yo me acuerdo de las historias. Sobre todo en gente que acompaña en talleres seguido. Como los grupos de los lunes, que los veo seguido, yo me acuerdo de las historias. Depende del caso de la chica esa. Habría que saber más detalles. Porque acá lo que comenta la chica que había preguntado, lo preguntó como si fuera ella, pero era para una amiga. Y yo me acordaba que ella tenía hijos. Bueno, bien. Acá, por ejemplo, una chica dice... Laurita me parece que es.
¿no? Laurita me parece que sos vos. Muy difícil de entender, mi mamá perdió una de 5 y otro de 6 años, con una diferencia de un año entre las muertes inexplicable. Yo les puedo asegurar que aunque parezca loco, hay explicaciones. Duele igual, a veces no es el momento de saberlas ni de encontrarlas, pero que hay explicaciones, hay. A veces están como más fáciles y a la vista de ver. Sí entiendo esto que uno no está buscando una historia así. Yo llegué a todo esto y lo cuento siempre por muchas muertes a los 36 años de mi familia. Entonces es como que no podía entender que cuando los hijos 1 tenían 36 y sus hijos 1 tenían 11, había 3 generaciones que morían esos padres. Es mi historia esa. Entonces uno empieza a mirar y decir, pero ¿cómo puede ser? Y uno llega a historias muy viejitas hasta donde se puede llegar para decir, bueno, porque ¿qué pasa? Cuando yo tenga 36, mi hijo va a tener 11 también. O sea, esas cosas que uno dice, bueno, yo tengo que trabajar para que esto no nos pase, ¿no? Y muchas veces encontramos explicaciones, muchas veces esas explicaciones quedan a medias, pero hay herramientas súper lindas como las constelaciones que nos permiten pedir la bendición al clan, ¿sí? Para que esos padres o esas madres que siguen o que llegan a ser longevos, digan, bueno, mi modo de honrar tanto dolor va a ser feliz, ¿no? Repitiendo esa historia, porque nadie la miró. Repetimos porque no se mira. ¿Sí? Muy bien. Y antes creía que los hermanos compartían la misma historia. Uy, capaz que venía hablando antes. Como son del mismo árbol, pero toman distintos caminos. Claro. A ver, está buena la pregunta, Sofi. Mira, nosotros todos heredamos toda la información. El tema es, vamos a pensarlo juntos. Iván Porsosmeninacci, algo así, es un autor que dice que él hace como un paralelismo de el árbol familiar como si fuera un gran libro de cuentas. De un estudio contable, lo que diríamos, no sé, el libro diario que aprendimos en contabilidad de secundario. Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo el libro diario, tengo debe, tengo haber, tengo saldo, y van llegando, se van yendo, se van retirando, ¿sí? Algunos socios de esa empresa y van quedando los herederos. Pero poner sobre un solo heredero toda la responsabilidad de esa pyme de repente es un montón. Entonces, ¿qué hace el árbol muy sabiamente? A la información, al libro de sumas y saldos, accedemos todos los socios. Pero vos te vas a encargar de este departamento, y vos te vas a encargar de este departamento, y vos te vas a encargar de este departamento. Y no pesa tanto. Todos, ¿sí? Tenemos al servicio toda la info. Pero se divide, ¿sí? En busca de esa compensación. ¿Sí? Preguntas del tipo, ¿cómo hago para no repetir la historia? Entonces, ¿qué historia? ¿Sí? No es lo mismo. Es como que yo diga, ¿sabes qué? No quiero tener más fiebre. Ah, pero tenés neumonía, tenés una infección en algún lado, tenés un virus, una bacteria. No es la misma la fiebre. ¿Sí? No sé si la persona que preguntó está desde el principio del vivo, pero esto de no quiero repetir porque no quiero, va a hacer que yo repita. Y creo que todos los que somos mamás o papás nos debemos haber enganchado a nosotros mismos diciendo, no sé, cuando yo sea grande y tenga hijos, no voy a hacer tal cosa o no voy a decir tal frase. A mí me pasó. Y después estás con tus hijos y les decís exactamente lo mismo. Y vos decís, pero yo dije que esto no lo iba a hacer. Entonces, a lo que resistes, persistes. ¿Sí? Yo de verdad sería negligente si le digo a una persona, bueno, mirá, haz un ejercicio para honrar, haz un acto de psicomagia, haz un ejercicio simbólico. Porque no sé la historia de cada persona. En una consulta, y a muchos de ustedes que veo, sí, les doy los ejercicios y funcionan y constelamos o hacemos tal. Pero es como, primero hay que tener como un diagnóstico, hay que poder ver juntos de dónde viene, hay que tener una charla previa para hacer un ejercicio, ¿sí? O si lo voy a hacer yo misma, tengo que entender la lógica que sustenta esta repetición, ¿sí? Mi abuela materna murió a los 45 años y 10 años después mi abuela materna murió también a los 45 años. ¿Coincidencia? Jamás. ¿Vieron? Eso, ¿sabes que lo leí? Hay una frase que se dice mucho entre los novios. No me acuerdo. Que se comprobó que morían a la misma cantidad de meses porque... Ay, no me puedo acordar ahora. Me cachó sorpresa esa pregunta. Bueno,
es como si yo dijera toda la vida juntos, pero había una forma de expresarlo que hacía que los dos mueran a la misma edad, como si fuera una promesa inconsciente. A mí siempre me llamó la atención, y lo conté varias veces, que tanto mi bisabuela y mi bisabuelo por parte de mi abuelo materno y mi abuelo, los tres murieron 12 días antes de su cumpleaños. Son formas de decir, yo soy igual que vos, y eso tiene un sentido biológico, ¿sí? Porque nosotros no es que repetimos porque estamos aburridos, o sea, nosotros somos mamíferos, y la biología viene con una información que dice, nuestra mente más arcaica, más reptiliana, dice, mira, para sobrevivir como animal, ¿sí? Yo tengo que ser igual a mi rebaño, supongamos, una oveja, ¿sí? Como mi Berta. Tiene más chance de supervivencia si sale junto a su familia, que si sale solo y hay un lobo, ¿sí? Si yo voy junto con mi rebaño, atención al patito feo, ¿sí? Al librito que leímos todo chiquito, si yo voy solo, tengo más chance de morir. Entonces, el sistema familiar dice, es como una orden, vos tenés que ser como nosotros. ¿Es malo o no? Nos quedó esa memoria. Y en el vos tenés que ser como nosotros, es vos tenés que ser como nosotros. Y el inconsciente no filtra entre bueno o malo. Ah, todos tenemos que quedarnos sin trabajo a los 20, nos quedamos todos sin trabajo a los 20. Y digo esto por decir ejemplos sonsos, porque si ustedes miran el vivo donde yo expliqué Coco, Coco está contado re naif. Pero atrás de Coco hay leyes sistémicas muy profundas que explican grandes tragedias y desgracias en la familia, que obviamente no somos conscientes, nadie tiene ganas de estar pasando mal. Y yo llegué a este mundo espiritual, si se quiere, por lo mal que lo venía pasando, lo cuento siempre, ¿sí? Carly, ¿uno puede indagar en su propio árbol luego de tomar un taller o es mejor hacerlo junto a tu terapeuta? En el taller vas a indagar, no te queda otra. O sea, uno está escuchando el taller y es como una caída de fichas permanentes, pero permanentes. Tomar el taller me permite mirar mi propio árbol y mirar el de otros. También me permite, al momento que yo voy a la consulta, y esto se los digo a un montón de personas, hasta que la muerte nos separe puede ser, algo así era. Lo que pasa es que no, pero era algo distinto. No, era una frase, no me acuerdo cuál, pero si me viene después la pongo en las redes en estos días. Es verdad que yo digo que no hay ningún cirujano que se pueda operar a sí mismo. Ahora, ¿qué pasa? Muchas veces vienen a la consulta y yo, como me gusta que entiendan qué es lo que hacemos con un ejercicio, les explico. Mirá, esto es así, por tal cosa. Entonces, a lo mejor se va el tiempo prácticamente de la consulta en que la persona entienda la base teórica que a lo mejor mirando este video, o ni hablar haciendo el taller, que es mucho más profundo, ya lo tiene sabido. Entonces, yo hago terapia cada 15 días con un biodecodificador. Porque mis cosas sola me es muy difícil mirarlas. Hay un montón de cosas que resuelvo solas. Y hay cosas muy profundas que necesito de otro, porque me duelen. Y yo siempre digo, no sé, ¿vieron que cuando una persona se quema? A mí, gracias a Dios, nunca me pasó, pero me han contado que en el doctor te cepillan como muy fuerte, que es tremendo cuando te cepillan una quemadura. Nosotros, si nos quemamos, ponemos la manita bajo el agua así como, ay, hacete algo, o me pongo una cremita. No nos animamos a generarnos esa limpieza tan profunda que a veces nos lleva a tener dolor. Entonces, el terapeuta, como no está implicado en la emocionalidad, puede ver cosas mucho más fáciles, ¿sí? Que nosotros mismos, como estamos manejando la pedalera del auto, que son las emociones, nos cuesta un poco más. Pero sí nos da un montón de herramientas para empezar a honrar, a mirar de otra forma, a no seguir programando hacia adelante, ¿sí? Por toda la eternidad, no se sabe. Mira, hay una traumatoterapeuta estadounidense con la cual yo hice una especialización que dijo algo el otro día que yo me quedé como, ay, de pronto flash, la chica del bikini azul. Yo tenía entendido, tomando por ejemplo libros como la Biblia, que para mí son metafísica pura, que dice, hasta pagarán los pecados de los hombres los hijos hasta la 4ª generación. Yo dije, ustedes fíjense, los bisabuelos. ¿Quién sabe algo de los tatarabuelos? Casi de los bisabuelos no sabemos nada. Yo siento que los bisabuelos es como que están ahí como diciendo, si no me
compensa el trauma medio que me olvidan. Coco otra vez, el reino de los olvidados. Entonces para mí deben ser 4, 5, 7 generaciones, pero esta traumatoterapeuta, dijo que pueden ser 20. Yo digo, no, igual si uno se lo piensa, como vamos heredando en estas polaridades, yin y yang, lo que está de mi bisabuela viene de la tatara también. Con lo cual, digamos, nosotros somos el resultado de la vida, ¿cómo sería? Deslizándose a través de muchas generaciones. Entonces, lo que yo tengo seguramente pasó por generaciones previas que conozco. Y eso habrá resuelto o no, como el colegio. Te va llevando las materias. No sé si hace falta ir tan atrás. Para mí con 4 o 5 generaciones estaría como muy bien. Sí. Por eso no está bueno ser tu propio biodecodificador. Jamás. Yo te cambio de terapeuta siempre y pasé por un montón y siempre estoy en un proceso sostenido. Y me parece fundamental que las personas que tenemos un rol como de atender a otros siempre estemos mirándonos, revisándonos. Dice, hay uno que anda promoviendo eso y a mí no me pareció nunca adecuado. ¿Sabes qué pasa? Yo no sé quién es, ni voy a hablar mal de nadie. Yo lo pienso objetivamente, el inconsciente, vos pensás que es como un iceberg. Es muy difícil que la conciencia acceda a su propio inconsciente. ¿Vieron cuando yo les digo en la consulta Atenti donde se les corta o se nos corta? No saben, cada vez más viene pasando en las consultas. Yo les estoy por decir algo trascendental y ¡pum! Se cortó un cochito. ¿Vieron cuando se congela Zoom y después arranca de nuevo? Y la gente ya se ríe y me dice, estaba prestando atención porque te escucho en los vivos y sé que se corta cuando nos estamos acercando al programa. ¿Y por qué se corta? Porque el inconsciente sabe que yo le voy a decir algo que lo va a poner en peligro, de acuerdo a su lógica. Pero no sabe con quién se metió, como siempre nos reímos en la consulta. Entonces digo, tranquila, esperamos que vuelva la conexión y te lo repito, y te lo repito, y te lo repito. Hasta que el inconsciente dice, ok. Y la persona logra deshacer ese programa. Pero digo, pensemos que el síntoma, la repetición, aquello que yo quiero pero no puedo, está al servicio de mi supervivencia. Entonces yo puedo estar teniendo, por ejemplo, yo puedo ser soltera, ¿sí? Al servicio de un programa que dice el hombre es malo, porque hay 3, 4 generaciones de mujeres que vienen sufriendo. Y yo a lo mejor digo, no, pero a mí me gustaría un buen amor. Pero viene alguien a decirme, no, ¿sabes qué pasa? Los hombres son buenos. Y justo me sonó el teléfono, me agaché para buscar algo y esa parte no la quiere escuchar. Justo nada. El inconsciente entiende que esa información nueva me puede poner en peligro, entonces no es malo. Intenta todo lo que puede, ¿sí? Porque piensa que me está queriendo ayudar. Piensa que el otro me está queriendo sacar algo que a mí me garantiza la supervivencia. Si el otro insiste, muchas veces el inconsciente es la primera vez que escucha. Por eso yo a veces les digo, yo sé que lo que te voy a decir a tu conciencia le parece una estupidez, pero yo voy a hablar a tu inconsciente. Y uno le dice, ¿sabes qué? Los hombres no son todos malos. O, ¿sabes qué? Hay hombres buenos. O, ¿sabes qué? Lo que le pasó a fulana no tiene por qué pasarte a vos. Y el inconsciente se está notificando por primera vez. Por ejemplo, alguna de las cosas que a veces leen en los casos de consulta. Y lo que tiene bueno, claro, Anto dice, tal cual, llega un momento que da risa cuando se corta. Sí, porque es como, Luchi dice, soltera al servicio de los excluidos. Bueno, querida, a integrar. Basta de asumirse de ese lugar, Luchi. No, a incluirse, mija. Ahí debe haber otra cosa, ¿eh? Puede ser, al servicio de algún amante, Luchi, por cómo está expresado eso. Atente al piojo, ahí te tiré como, como algo para que sigas buscando. Lo que está hablando ella es de sistemas de compensación. Entonces, si quedó gente afuera del sistema familiar, muchas veces los que venimos después estamos al servicio de... Nos identificamos con esas historias de la gente que quedó afuera y después no somos elegidos, por ejemplo. Son cosas como complejas para entender en un vivo, pero que tienen una lógica muy fácil de entender después. Solo es como aprender a mirarlas y a comprenderlas. Amantes y demás, ¿vio? Muy bien. Bueno, hay una persona que me pregunta de registros akáshicos. Hay varios vivos. Después, si querés escribirme y te paso un link, porque este es más del sistema ancestral. Y hay varios vivos que dediqué a hablar solo de akáshicos. Así
Hoy respetamos el tema. Ay, no escuché de los hipoacústicos. ¿Saben qué pasa? Yo cuando hablo y estoy dando una respuesta no leo los comentarios abajo porque me distraigo y me pierdo. Entonces cuando estoy por ingresar una pregunta nueva, leo ahí. El otro día, ahora acá dice hipoacusia bilateral. Hay algo que no deben haber escuchado o algo que yo escuché me puso en peligro de muerte. El otro día trabajé con una familia, con una mamá, que traía el caso de un adolescente con algo parecidito y en realidad encontramos un ancestro que había sido torturado por alguna información que tenía. Y si esa información yo la escuché, genial, que nadie escuche nada. Por ejemplo, digo, no quiero decir esto que esto sea así, porque por ejemplo el hipoacústico escucha menos. A lo mejor hubo gritos perturbadores más arriba, o sea, yo no podría decir, yo te puedo dar un ejemplo, no tomen esto como que, bueno, mirá, si hay 4 generaciones de hipoacústicos bilaterales, es porque hubo tortura. No, no lo sé y sería como un impostor, sí, diría algo así. Me apareció un cartel de gente que quiere estar en el vivo, no sé cómo se manejan esas cosas. Por las dudas no toco nada, porque cada vez que la tía Carla toca algo, sale, se escucha doble. Yo había probado con mi padre putativo si le ponía un cablecito al otro celular, pero como es el celu de Pablo, no sé cómo. Con el árbol podemos resolver problemas con mi hija. Sí y no. Siempre que yo mueva una parte del sistema, recuerden, yo arreglo la suspensión del auto y cambia todo el andar para mejor. Ahora, puede ser que en el radiador haya otro problema independiente. Hoy estoy como muy mecánica, me tiran los genes, ¿sí? A veces los padres tenemos como estas excusas de yo lo hago por él y va a fracasar. O sea, pero porque nosotros, a ver, los chicos se implican porque nosotros no miramos por nosotros. Si nosotros tuviéramos el hábito de mirar por nosotros nuestra propia historia, nuestros hijos serían mucho más sanos y se meterían en lugares menos tóxicos en cuanto a las repeticiones, porque nosotros ya lo que le vamos dejando, se lo vamos dejando más ordenado. ¿Me explico la diferencia? Entonces yo voy a una consulta, lo que mueva, ¿va a ser beneficioso para el resto de los integrantes del sistema familiar? Sí. Ahora, ¿por quién lo tengo que hacer yo? Yo tengo que estar motivada por mí. Más vale que todos los padres, que tenemos los patos más o menos en fila, queremos lo mejor para nuestros hijos. Pero la lógica es inversa. El chico se metió ahí porque yo no estoy mirando algo por mí. Y yo doy un ejemplo muy tonto en los talleres, pero que es así. Cuando nació Brunito, mi nene que tiene 2 años y medio, a mí se me había salido una muñequita, no sé, como este huesito del lugar. Entonces me levantaba con la mano así, no sé por qué. Al rato como que me acomodaba, no sé si era un tendón, ¿qué? Así, y seguía y chao, así todas las mañanas. Ahora el nene, porque decía, no, el médico, no, si esto no es... Después se me desapareció solo. Ahora, el nene tiene un granito y yo ya estaba en la puerta del pediatra. Entonces, miramos por nuestros hijos cosas mucho más rápidas que por sí mismos, ¿no? Pues claro. Entonces, si yo miro por mí, siempre ayudo a mi hijo. Y también puedo ir a mirar, sobre todo cuando los chicos son chiquitos, porque casi siempre cuando son muy, muy, muy chiquitos, están al servicio de mostrar algo más grande. Las profesiones, los nombres, bueno, tantas cosas hay. Tantas. Quiero dar un poco de... porque contesté muy poco de la gente que... si yo supiera usar la computadora también. ¿El árbol genealógico me condiciona? Me había preguntado acá Mariana Fernández Oc en la otra cuenta. El árbol... Qué loca la pregunta, ¿no? Pensémosla un momento. El árbol genealógico me dio la vida. Condición para que yo esté viva, un árbol genealógico, ¿sí? El árbol genealógico me da un montón de programas, ¿sí? Muchos de los cuales, por ejemplo, yo puedo tener facilidades para tocar un instrumento o para un idioma, porque también a un ancestro le fue fácil. Entonces no solo es que heredamos lo tóxico, lo que pesa, lo que es para compensar. Nosotros, vieron que yo dije, heredamos todo. Entonces me condiciona, me exponencia. El árbol genealógico me dio la vida y yo vengo de ahí. Entonces hay una frase muy linda. No es una frase muy linda, es un ejemplo muy lindo que inventé yo. Que me parece que estamos todos como súper desesperados en calibrar el GPS
¿no? Hacia dónde tengo que ir, mi misión y bla y bla. Y es como muy parecido a la experiencia de decir, ok, supongamos que todos tengamos vacaciones, no sé, en mi caso no es así, pero sí, bueno, este año me voy a Mar Chiquita. Ok, le decís al GPS, y al GPS le falta otro dato, que es ¿desde dónde? Para que yo te muestre el camino, decime desde dónde partís. Vos querés la ruta, genial, destino Más Chiquita, bien, pero ¿desde dónde? Y nosotros nunca miramos el desde dónde. Parece que nos olvidamos de dónde venimos. A veces es como que nos empeñamos en el cómo llegar a lo que queremos, o al destino ese, a Más Chiquita vacacionar. Bueno, y es como, al GPS le falta un dato fundamental, que es para decirte el cómo o la ruta, desde dónde partimos. Acá hay una chica, Sagitario 984, que escribió mucho y se cortó el comentario. Así que no entendí muy bien. Pero dice, me separé y para sanar empecé mi camino. Encontré como patrón de familia abusos, infertilidad. Bueno, es parte de lo que estamos hablando. De esto de que el sistema, como yo les decía antes, tiende a repetir lo que dio vida. Y después no sé cómo carancho ir a los comentarios abajo. Minuto, Nadia Moravik. No lo llevo a ver. ¿Qué son los dobles por concepción? Doble se puede ser por nombre, por profesión, por concepción, fecha de nacimiento, muerte, parecido físico, santoral. Yo lo expliqué en varios videos. El doble es simplemente que yo comparto más programas mentales con ese ancestro que con otra persona. Ahora. Puede ser un programa copadísimo el que yo comparto. Como por ejemplo la facilidad con los idiomas. Por eso no hay que mambiarse, porque después, me acuerdo una vez, estaba en el centro de meditación que tenía en Caseros, que se fue con la pandemia. Y viene una chica a una consulta con mucha cara de terror y me dice, me dijeron que yo soy doble de mi abuelo, que soy suicidio. Yo me voy a suicidar, pero les juro. Y dije, pero más manejable que un suicidio, o sea, ¿vos te querés matar? No, entonces no, hija, o sea, guarda con esa información. Soy doble de, ¿me va a pasar lo mismo? No. Que yo comparto un programa, que yo tenga todo el Office completo en mi computadora, no quiere decir que yo sepa usar PowerPoint. A lo mejor yo tengo todo el Office y solo uso Excel y Word. Entonces esto no es para mambiarse bajo ningún punto de vista. El árbol se mira cuando hace falta. Obviamente que siempre es lindo tenerlo completo. ¿Por qué Coco hinchata? Véanse el vivo de Coco, si está ahí disponible en YouTube. Los vivos por los cuales me multaron. Yo quise acompañarlos enseñando metafísica gratis en la pandemia y me salió como raro. Bueno, no importa, ya lo vamos a arreglar lo de la cuenta. La verdad que no sé, estoy re perdida con eso. Pero confío en que el Cosmos tiene un plan H para este cuerpo. En el vivo 3 creo, o no me acuerdo cuál. En YouTube hay un montón de videos. Muchos donde yo hablo del árbol, estuve en la radio con Leandro hablando del árbol, estuve en los Eva hablando del árbol, analizamos Coco. ¿Y Coco qué hace? ¿Por qué está el altar con las fotos? Porque dice, acá tienen que estar todos. Hayan sido los que hayan sido. Entonces Coco no... para mí, los 3 órdenes del amor están en Coco ahí. ¿Sí? El tema es que la gente pensó que Coco hablaba de la muerte y nada que ver. ¿Sí? Entonces, lo que está diciendo es, che, qué importante que tengas presente todos los que formaron, ¿sí? Parte de este sistema familiar. ¿Sí? Muy bien. A ver, yo tenía otra imagen de consultas de ustedes. El tema es si esta cosa me lo va a querer abrir. Ay, bánquenme yo con la tecnología. Esta pregunta es interesante. No sé por qué esto, pero Mónica Heidemann, o algo así, decía, ¿solo el linaje femenino se sana o puede sanarse a papá? Gracias, Carl. Es como que yo solo pueda sanar un 50%. O sea, yo voy al doctor y puedo sanar mis dos partes. Tanto la derecha, papá, como la izquierda. Esto es en diestros, mamá. Zurdos es al revés. Entonces, teniendo en cuenta cómo funcionan los árboles genealógicos en la fusión de la pareja, vemos que lo que está en un lado del árbol está en el lado del otro. ¿Sí? Entonces se puede sanar, y no me gusta usar la palabra debe, pero se puede de varias formas. Yo no sé si soy doble de alguien. Lo único que pasa es que compro 2 cosas. Preguntale a mamá si tuvo pérdidas antes del primer trimestre, Nadia, y ahí te dejo una pista. Porque pueden ser varias cosas. ¿Por qué yo compro 2? Compro 2 por alguien más. O alguien que quedó fuera.
Entonces las personas que compran todo doble, ay, no sé por qué les fui a comprar 2 remeras, no sé por qué les fui a comprar 2 manteles, ah, genial, uno para vos y el otro. Esa es la pregunta que hay que hacer cuando tenemos un consultante que dice, todo doble. Voy en el bondi, pongo el bolso y yo al lado, todo doble. Ok, pero no tiene que ver con quién soy doble, nada que ver, ahí hay mezcla. Compro para mí y para quién más. ¿Sí? Bueno, y hasta ahí llegó mi capacidad de mover esta imagen. Me las mandé por WhatsApp y las abro, pero no, saqué el internet, vieron que en el pueblito donde vivo es medio. Y ahora me quedó como congelado en el pedacito y no lo terminé de descargar. Así que bueno, hasta lo que pude leer. Ah, hay alguien. ¿Qué manera se sana un patrón repetido? Ah, ese ya lo contesté. El de la enfermedad. Sí. Bueno. Entonces. Me voy a ir con mis hijos. Era este video. Hay otro, fíjense que está el de cómo armar el árbol, que yo hice los dibujos. Lo hicimos con Leandro en un pizarrón. Ahora ya llegó mi pizarrón de Buenos Aires. El tema de dónde lo cuelgo. El que teníamos lindo con los fibrones y todo eso. Pero hay un vivo que dice cómo armar el árbol. Todo eso creo que está en YouTube o acá en Instagram TV. Hay un montón de info que yo fui desparramando en estos años por ahí. En algún momento los tendrías que juntar. A saber, el martes no sé de qué, pero voy a estar hablando de algo. Vieron que yo no... A mí preguntaba lo que quieras, no hay problema. Si no sé, te voy a decir que no sé. Así que el martes a las 10:10 de la noche, por Radio 10, AM710, vamos a estar en vivo. Y yo que me pregunte lo que quieran, que me encanta. Si no sé, como digo siempre, no sé y chao. Así que voy a estar ahí. Talleres doy un montón, pero el que viene ahora, que está súper, copado, es el de metagenealogía. Febrero, todos los lunes de 19 a 21. Quedan grabados durante todo el mes, esa es la diferencia. Hay un 20% menos hasta no sé qué día habían puesto en la plataforma, hasta 25. No me acuerdo, pero sé que está ahí. Así que tienen todo el mes, o sea, pueden participar de la clase en vivo en Zoom. Y si no, queda grabado en la página nuestra, mía, no sé mía y de quién más, las clases con los apuntes y todo, por si se van de vacaciones y no pueden estar, o por si quieren refrescar los conceptos. Después, tenemos Ho'oponopono el martes, para borrar creencias limitantes, para alguien que me preguntó. En febrero se viene otra vez charla profunda sobre el amor y la pareja, amor metafísico, amor sistémico, amor distinto, por qué la pareja sí, por qué atrae o por qué no atrae, o sea, hoy justo armé el posteo que me había olvidado. Viene el taller de herramientas metafísicas y sistémicas para consulta individual, para todos esos facilitadores que querían tener herramientas para llevar adelante sus consultas. Prácticas supervisadas. Vamos a hacer un día, creo, de la mañanita a la tarde, a lo mejor 6-7 horas de cortadas. Cambios, muchos. Va a ser todo el año, bueno, porque siempre me quedan cortos los talleres. O sea, yo pienso que con 5 horas, 6, 8 horas, y siempre como que hay más contenido para dar, así que lo agrandé también. Y bueno, está todo en la página, por ahí. Así que y cualquier cosa nos preguntan, que con Laurita les pasamos la info. Pero en www.espacioalalma.com.ar van a donde dice próximas actividades o algo así. Y está todo. Bueno, espero que tengan una hermosa noche, una hermosa semana. Se viene un desafío recopado con los arcángeles en febrero. Estén atentos a las redes porque me estuve poniendo las pilas. Me tomé esas 3 horitas, esos 3 días y le puse el de pareja. No me acuerdo, DJ, pero es el 18 de febrero. Creo que cae jueves de 18 a 21. Bueno, igual están grabados, así que bueno. Está en el perfil, no sé, porque no quiero ser goma con eso. No quiero como que el perfil esté tan cargado de los talleres, pero en www.espacioalalma.com.ar, cualquier cosa lo dejo en las historias, está todo. Y le agradecemos a la señora que vio los plotters. Quedaron re lindos y tengo otro en la puerta. Así que bueno, el universo que siempre hace que las cosas me lleguen desde Córdoba hasta el interior de Buenos Aires, llegó mi logo. Así que bueno, muchas gracias a Mavi. Nos vemos, que estén muy bien, que tengan una linda semana. Nos vemos el martes en Ho'oponopono. Y vieron que yo doy los vivos cuando los siento. Así que chao, mami. Que tengan buena semana a todos. Gracias por estar.